asiento, mi hermano, mi hermana. Quiero dar la bienvenida por ahí a mi hermana Justina. ¿Es mi hermana? Agustina. Es que hermano Justina, mi hermana Agustina, mi hermana Delfina, mi hermana... Uy, muchos nombres que se parecen. Póngase de pie, hermanita, porque muchos no la conocen. Póngase de pie. ¿Qué le decimos a nuestra hermana Agustina? Dele palmas al Señor por la vida de nuestra hermanita. Ya tiene, ¿cuántos años que la conocemos, hermana Alicia, hermana Justina? ¿Cuántos años tenemos por ahí de conocerla? ¿Cómo cuántos? Fácil, más de 15, ¿verdad? Porque nosotros ya te vamos a cumplir 12 años aquí en la congregación y como 15 años, ¿verdad? Fácil. ¿Mande? No, pero que conocemos a la hermana. Entonces, damos gracias a Dios, mi hermana, a volverla a ver después de tanto tiempo. Damos gracias a Dios por su vida. Es usted bienvenida, esta es su casa y somos familia en Cristo. Amén. Y hoy, mi hermano, mi hermana, quiero compartir con ustedes un tema que el Señor me ha dado y voy a estar hablando mucho acerca de esto. Dios está llamando, ¿cómo dice ahí? A ver, lea conmigo. Dios está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos, hermano, en tiempos finales. Y, hermano, la palabra de Dios dice: cuando veáis estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque el tiempo está cerca. Entonces, mi hermano, Dios es tan maravilloso que está avisando a su iglesia, a su pueblo: prepárense, arrepiéntanse, busquen de Dios, limpien sus vestidos, amén, limpien sus vestiduras. Entonces, hermano, Dios está llamando al arrepentimiento. Y decíamos la vez pasada también que Él está permitiendo lo que estamos viendo, lo que va a venir, porque vamos a pasar algunas cosas de esas, no toda la gran tribulación, pero tribulación vamos a pasar. Entonces, hermano, es para que el pueblo de Dios se agarre más del Señor, se fortalezca más en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, amado de Dios, desde la antigüedad Dios está llamando a su pueblo y a la humanidad al arrepentimiento. Diga conmigo: Dios está llamando al arrepentimiento. Mire, hermano, Juan el Bautista también llamó al arrepentimiento. Y aún nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar, lo primero que hizo es llamar a la gente al arrepentimiento. Vamos primero a Mateo 3:1, rápidamente a la palabra de Dios. Espero que haya traído su Biblia. Si no, por aquí creo que hay alguna Biblia todavía. Vamos a estar comprando Biblias, mi hermano. Y si usted quiere, mire, si usted quiere pues decir: bueno, pastor, yo quiero dar un dinero para comprar Biblias, hágalo, porque con esas Biblias vamos a regalar Biblias a la gente que no tiene Biblias. Por ahí mi esposa me decía: mañana les tocan ir a ver a una familia, ¿verdad? Y parece que no tiene Biblias. Vamos a ver cómo le hacemos para conseguirle una Biblia y que se les regale Biblias, porque, hermano, es necesario que nosotros sembremos la palabra de Dios. Eso es sembrar la palabra de Dios. Mateo 3:1, cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Mi Biblia tiene un título, dice: predicación de Juan el Bautista. Lea conmigo el 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Mire, usted y yo todavía estamos predicando el evangelio, estamos predicando donde quiera que usted vaya, y predique usted, pero predique también el arrepentimiento, porque a veces más predicamos: es que Dios te ama, Dios quiere, sí, pero también quiere que vengas al arrepentimiento. Hay mucha gente que quiere la bendición de Dios, que quiere los beneficios de Dios, pero no quiere arrepentirse. No quiere decirle: Señor, yo me arrepiento de mi vida pecaminosa. Siga leyendo el 3. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, ¿qué dice? Preparad el camino del Señor. ¿Y qué? Hermano, hermana, cuando usted se arrepiente, endereza sus sendas.
Eso quiere decir arrepentirse, ya no estar viviendo como vivía antes. Amén. El que roba, pues ya no robe. El que se droga, ya no se drogue. El que toma, ya no tome. Es un cambio de vida. Ese es el arrepentimiento. Vaya usted a Marcos 1:14, por favor. Marcos 1:14. Juan predicó el arrepentimiento cuando llegó el reino de los cielos, pero también nuestro Señor Jesucristo, mire qué dice. Marcos 1:14, ¿lo tenemos? Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas, las buenas noticias, diciendo, ¿qué decía? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y creer en el evangelio. Mire, amado de Dios, para que podamos entrar al cielo, al reino de los cielos, tenemos primero que arrepentirnos. Al cielo va a entrar solamente aquel que está arrepentido. Aquellos que son tremendos y dicen: no, hermano, pues yo también ya me bauticé, ya creí, pero siguen viviendo una vida de pecado, no va a haber entrada al reino de los cielos. Y luego, hermano, se ve el fruto digno de arrepentimiento cuando usted cambia de vida. Luego, hermano, aquel que se arrepintió ya no habla malas palabras, ya no vive de una vida desordenada, ya anda en vida nueva. Amén. Váyase usted a Lucas 13:5, por favor. Mire, hermano, si usted lee la palabra, hay muchísimo acerca. El domingo vamos a seguir hablando del arrepentimiento, porque es, hermano, que es necesario que usted y yo nos arrepintamos y nos preparemos para la venida del Señor. Y no nada más para eso, para que la gente vea nuestra vida diferente, nuestra vida cambiada, que realmente nos hemos arrepentido de lo que éramos. Lucas 13:5, mire qué dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Se está usted dando cuenta? Todos pereceréis igualmente. Qué tan tremendo y tan importante es el arrepentimiento. Es una parte importante de su vida cristiana, de su vida como hijo de Dios. Es importante, amado. Si yo, hermano, hoy platicaba con alguien en mi trabajo y le decía: mira, yo fui un tremendo, fui un tremendo cuando fui inconverso, cuando no conocía de la palabra de Dios, cuando no conocía el evangelio de Cristo. Realmente, hermano, yo fui malo, más que la carne de cuchi. Y, hermano, tuve que cambiar, pero no cambié por mis fuerzas. El Señor me transformó, me cambió. Obviamente todavía estamos, hermano, en proceso de perfeccionamiento. Nadie es perfecto, estamos perfeccionándonos. Somos, como la palabra dice, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida del justo. Por eso, hermano, usted y yo tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a perfeccionarme, ayúdame a arrepentirme verdaderamente. Porque, hermano, podemos traer aquí una playera con unas letras grandes: yo soy hijo de Dios, o Juan 3:16, o la cita que usted quiera, Hechos 2:38, lo que usted quiera. Pero si usted realmente, hermano, no ha cambiado, usted no va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y, hermano, póngase a pensar ahí donde está, cierre sus ojos un ratito, incline su rostro perdone lo que le voy a decir, porque la palabra dice: ya no recuerdes las cosas pasadas, las vidas pasadas, pero recuérdese un poquito cómo era antes que le predicaran el evangelio. Yo a muchos que están aquí les predicaba y les puedo decir cómo eran, pero no, yo quiero que usted piense: ¿cómo era yo? ¿Cómo era yo? Piense, ¿de dónde me sacó el Señor? Pero, Señor, quiero que usted me perfeccione, quiero arrepentirme bien de todos mis pecados, de todo lo que aún todavía hago.
dígaselo. ¿Por qué? Porque, hermano, sin santidad nadie verá al Señor, y el arrepentimiento es parte de la santidad. Ahora si abra sus ojos, ya no. Mire qué dice la palabra. Vaya usted por favor a Lucas 19:1. Y mientras lo busca, hermano, le voy a decir que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, escuche, siempre nos dijo: arrepiéntanse, arrepentíos, que nos arrepintásemos de nuestros pecados y nos arrepintiéramos de toda nuestra vida pecaminosa para alcanzar salvación y misericordia. Amén. Al igual que lo hizo Zaqueo. Vamos a ver un poquito. ¿Tiene un título su Biblia? Mi Biblia dice Jesús y Zaqueo. ¿Está bien? Lucas 19:1, lea conmigo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió, escuche, que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí nos vamos a detener un poquito. Mira, amado de Dios, cuando verdaderamente conoces a Cristo y le dices: Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, cambia mi realidad, cambia todo lo que soy, Él va a cambiar tu vida. Él te va a guiar al arrepentimiento. Él te va a guiar a que usted se humille y cambie de forma de vivir. Porque, hermano, no nos engañemos. Muchas veces, hermano, pretendemos estar acá, pero realmente seguimos siendo malos. Seguimos siendo aquellos hombres que no tienen entendimiento y viven como se les pega la gana. Y ese no es un arrepentimiento. Amén. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Cristo, Él nos va a decir: yo quiero cambiarte. Por eso le dijo: baja, Zaqueo, desciende deprisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Siga leyendo el 6. Dice: entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso, porque realmente quería conocerle, tener un encuentro con Cristo en su casa y tener una relación con Él y obedecerle a Él. Lea el 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hermano, ¿quién no es pecador? Lea el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy, ¿qué le dijo? Ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, amado de Dios, cuando realmente tú te arrepientes, tienes que cambiar de vida. Aquí Zaqueo cambió de vida, se dio cuenta de lo que había hecho, y fíjese, dijo: no, yo voy a devolver aquel que le he defraudado, y le voy a ayudar a los pobres. Había fruto digno de arrepentimiento. Hermano, si en tu vida no hay fruto digno de arrepentimiento, cuidado, porque entonces no has conocido a Dios. Aquel que tiene un verdadero encuentro como lo tuvo Zaqueo, realmente ese hombre va a cambiar de vida. Si no, va a seguir viviendo igual, hermano, desordenadamente, desobligadamente, viviendo en pecado, haciendo lo que su regalada gana le dé. Y cuidado, porque ya vimos que si no se arrepienten, dice que pereceréis. ¿Sí o no? No sé si lo leyó usted, pero así dice la palabra. Y lo mismo pasó con Mateo, lo llamó al arrepentimiento, mi hermano.
Y a usted y a mí el Señor nos está llamando hoy ¿a qué? Al arrepentimiento. Y usted dirá, hermano, pero yo ¿por qué me voy a arrepentir si yo no he pecado? Yo no tengo. ¿Usted cree que no hay pecado en usted? Dice la palabra que si alguno dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Y obviamente pues es un mentiroso, ¿no? Porque no hay hombre que sea justo, ni aún uno, dice la palabra. Entonces, hermano, Dios está llamando a la iglesia al arrepentimiento, porque cuando Él venga quiere encontrar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo le pido en el nombre del Señor que usted piense, hermano, en estos tiempos. No sabemos cuándo nos vamos a ir, cuándo el Señor viene, pero mientras, hermano, autoanalícese, vea su vida como es. Tengo que arrepentirme. ¿De qué tengo que arrepentirme, Señor? Por eso el salmista decía, escudriñame y ve en mí si hay camino de perversidad. Y seguro va a haber, pero que nos diga qué es lo que tenemos que arrepentirnos. Amén. Y mire, hermano, hay otro caso. Vaya usted a Juan 5:5. Hay otro caso, mi hermano, que habla de un hombre que igual fue llamado al arrepentimiento, estando en enfermedad. Estaba en el estanque de Betesda y quería ser sano. Mire, Juan 5:5, ¿lo tenemos? Dice, y había, lea conmigo, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cómo estaba? Yo quiero decir, hermano, muchas veces la enfermedad es causa, es consecuencia de la maldad o el pecado. ¿Sabe usted eso? ¿Cuánto silencio? ¿Sí? Y usted tiene que pensar, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me va así? ¿Por qué estoy enfermo? ¿O por qué me ha venido esto a mi vida? Quizás el Señor está llamándote la atención y te dice, arrepiéntete. Vamos a seguir leyendo. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mire, amado, ¿confiaba este hombre en qué? ¿En qué confiaba? ¿En qué esperaba? ¿Cómo quería ser sano? Pues aquí, hermano, dice que él esperaba que se metiera o le metieran a alguien al estanque para que fuera sano. Y, hermano, estaba esperando en algo que no es real. Usted y yo tenemos que esperar en el Señor y buscar del Señor para que Él nos sane, para que Él nos lleve al arrepentimiento, nos guíe al arrepentimiento. Mire qué más dice. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Lea con atención el 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, escuche lo que le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, bueno, ya te sané, pero ahora arrepiéntete y no vuelvas a hacer lo mismo, porque si no va a venir algo peor a tu vida. Y muchos no entienden. Muchas veces, hermano, el Señor sana su vida,
sana la vida de muchos, pero siguen en el pecado y piensan que están engañando a Dios. No, hermano, a Dios no lo puedes engañar. Puedes vivir como quieras, pero a Dios no lo vas a engañar. Él conoce todo tu corazón, tus hechos, y Él quiere que te arrepientas, porque vendrá tiempo en que ya no vas a poder arrepentirte. Ya no se van a poder arrepentir. Y el Señor le dijo: mira, has sido sanado y muchas veces has sido salvado, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor. También, hermano, llamó a la mujer adúltera. ¿Cuántos se acuerdan de esa mujer? Fue sorprendida en el adulterio. Vaya Juan 8:4. Mire, amado de Dios, qué tremendo está esto. Hoy en la mañana estaba yo leyendo esta porción y bueno, ese no es el tema, pero yo le pregunto: Señor, ¿qué escribías en la tierra? Y no me respondió, y le voy a seguir preguntando: ¿qué escribías, Señor, en la tierra? Porque no lo dice la palabra. Juan 8:4. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Está llamando al arrepentimiento, mi hermano, mi hermana, como a usted y a mí. Mire, hermano, quizás usted tiene una área de su vida en que todavía, hermano, estamos batallando con el pecado, batallando con aquello que hay una raíz de, quizás de amargura, de pecado, de resentimiento, de odio, no sé de qué. Pero, hermano, tenemos que arrepentirnos, prepararnos, limpiarnos y decirle: Señor, háblame, dime qué es lo que tengo que arrepentirme, qué es lo que tengo que pedir perdón. Porque la palabra dice aquí que había que arrepentirse y no pecar más. No crean que ustedes: bueno, ya nadie te condenó, ya sigue pecando. ¿O sí? ¿Verdad que no? Está bien, no te condeno, arrepiéntete y no peques más. Cuando nuestro Señor nos encuentra en medio del pecado, Él nos perdona, amado, amada, pero nos llama al arrepentimiento. Porque ¿a quién llama? ¿A cuántos de los que están aquí el Señor los trajo cuando ya estaban limpiecitos, cuando ya pues alabamos a Dios y vamos a la iglesia? ¿Cuántos? A todos nos llamó en medio del pecado, ¿o no? Entonces, hermano, nos llama al arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento es dejar el pecado y ya no pecar más. Amén. Eso es el verdadero arrepentimiento, amado. Piense y medite: ¿realmente estoy bien arrepentido de mi vida pasada, de mis pecados, de lo que hacía? Mire, amado de Dios, si nos ponemos aquí a hablar sinceramente y empezamos a decir qué cosas habíamos hecho o qué cosas todavía hacemos, santo el Señor, creo que nos asustamos todos, ¿no? De verdad. O que a veces hay en nuestros pensamientos, santo el Señor. Pero, hermano, tenemos que arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, hermano, no hay perdón de pecados. Escuche, para que Dios nos perdone, el primer paso es arrepentirnos.
porque sin el arrepentimiento no vamos a poder entrar a la salvación y la vida eterna. Vamos terminando. Vaya usted a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Amada iglesia, amado hermano que estás aquí, no te engañes. Puedes engañarme a mí, pero a Dios no. Si tú necesitas arrepentirte, dile: Señor, señora, ayúdame a arrepentirme, porque todavía me llama el pecado, todavía tengo el deseo de, porque la carne es la que lleva a los deseos pecaminosos. Hechos 2:38, mire que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué tienen que hacer primero? Arrepiéntanse y luego bautícense. ¿Para qué? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Si no hay arrepentimiento, mi hermano, no hay perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amado de Dios, entendamos eso. Usted puede decir: hermano, yo ya me bauticé, ¿desde cuándo? Yo ya acepté al Señor Jesucristo. Pero ¿estás bien arrepentido? Porque por ahí, hermanos, sabemos cuántas luchas, cuántas batallas tienen los matrimonios, cuántas batallas tienen los jóvenes, cuántas batallas tienen las familias, porque no hay un verdadero arrepentimiento. Y lo podemos ver, hermano. A Dios no podemos engañar. Por último, hermano, vaya a Hechos 3:19. Y con esto vamos a terminar hoy. Hoy no tenemos, usted sabe, mucho tiempo pero el domingo vamos a hablar bastante acerca del arrepentimiento. Amén. Así es que prepárese y dígale: Señor, háblame, papá, que yo quiero escuchar y ser obediente a tu palabra. Hechos 3:19. Cuando lo tenga usted, glorifique el nombre del Señor. Mire que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean ¿qué? Para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de. A ver, hermana Patti, ¿qué dice su versión? Desde el 19, ¿cómo empieza? Ajá. Fíjese, lo siguiente me llamó mucho la atención. Ahorita no quiero tocarlo porque es bastante fuerte e importante. Eso que es el verso, creo que es el 20, ¿verdad? Y Él, o sea, ¿quién? Dios envíe a Jesucristo. Hermano, pero si ya fue enviado. Realmente cuando yo leí esa palabra dije: qué tremendo es esto. Porque dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Pero si había venido. Hermano, eso quiere decir, hermano, que si usted no se arrepiente, en usted no habita Jesucristo, el Espíritu Santo. Y que cuando Él venga nuevamente, no lo vamos a poder ver porque no hay arrepentimiento. Por eso es importante el arrepentimiento. Hermano, de aquí al domingo, vamos a seguir hablando el domingo, pero de aquí al domingo, más bien al sábado que vamos a ayunar, consulte con Dios: Señor, ¿qué tengo que arrepentirme? Porque a veces, hermano, guardamos los pecados en lo más profundo de nuestro corazoncito. Señor, ahí déjame, y hasta los guardamos en una cajita ahí bonita, y guárdalo. Yo no sé si alguien por ahí, yo alguna vez cuando estuve joven, tenía yo una caja y metía yo mis tesoritos en una cajita y mis cosas, que no sé si a usted le pasó, abajo de la cama. Levanten su mano, ¿cuántos lo hicieron cuando estaban jóvenes? Yo nada más estoy loco entonces. Yo lo hice y metía fotos y metía figuritas y metía, hermano, guardaba yo muchas cosas. Era como el tesorito mío ahí guardado. Pero hay quienes guardaban pecaditos por ahí. Entonces, hermano,
hay que decirle: Señor, saca todo lo que estorbe, todo lo que me haga daño, sácalo, Señor. Y aprovecho y con esto cierro. En casa, hermano, todavía quizás usted tiene cosas que no le agradan al Señor. Hay que sacarlo. No, hermano, pero es que cuando yo era inconverso, me regalaron estas figuritas y son de plata, son de oro. Mi comadre, mi compadre, mi mamá, mi papá me lo regaló y ahí lo guardo. Mire, hermano, con esto cierro. Hace unos años, y mi esposa lo sabe, fuimos a Etla. ¿Si te acuerdas de la familia que se fue a Baja California, creo? O a la hermana que se fue, que quemamos sus ídolos. Dice: hermano, yo ya quité mis ídolos. ¿Pero dónde cree que lo tenía? ¿En dónde? En una caja de huevo, porque eran muchos, abajo de la cama. Pero ahí están, hermano. No, hermana, los tiene usted que sacar. Mientras estén en casa, tienen dominio sobre usted. Y eran ídolos, pero hay cosas, hermano, que quizá usted tiene en su corazón ahí que todavía, y a Dios no le agradan muchas cosas, ¿eh? Por eso hay que orar y decirle: Señor, ¿qué tengo que sacar? ¿De qué me tengo que arrepentir? No nada más de casa, sino también del corazón. Hay que sacar cosas que nos impiden tener libertad en Cristo. Póngase de pie, póngase de pie. Vamos a orar. Estamos, hermano, hablando de que Dios está llamando al arrepentimiento. Y, hermano, si usted no se arrepiente, no se convierte, no cambia su vida, hermano, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. Estamos en la presencia del Señor. Es algo sublime. Cierre sus ojos y háblele. Quizás pueda Él contestarle y decirle: ¿qué es lo que tiene usted que hacer? ¿De qué se tiene que arrepentir? Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de usted. Pedimos perdón, Señor, porque hemos actuado locamente, dice su palabra, sin entendimiento, papá, pensando, Señor, que estamos aquí y que nos merecemos, Señor, ser sus hijos, que nos merecemos, Señor, sus grandes bendiciones. Y sin habernos arrepentido, sin haber cambiado de vida. No pienses, hombre, si así lo crees, que vas a ser bendecido por Dios. Si usted, mi hermano, mi hermana, no se arrepiente, no verá la gloria de Dios, no alcanzará misericordia, no serán borrados sus pecados. Dice su palabra que el que se arrepiente y se aparta del pecado será prosperado. Pero el que insiste, hermano, en pecar, en vivir desordenadamente, no alcanzará misericordia, dice el Señor. Pereceréis. Padre, aquí estamos hablándote, pidiéndote, clamándote que todavía hay tiempo, Señor. Habla a tu iglesia. Habla a tus hijos.